Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia káshica. Vamos a escucharlo. Y ahora seguimos con las preguntas, profesor. A Sí. mí me quedó una carta, la persona que escribió se llama Alejandro y dice que tiene 40 años. Él es técnico electricista. Bueno, el problema que él tiene es que se quedó viudo con una hija muy chica, y es el tema del duelo, ¿no? Elaborar esa soledad y, y tratar de formar otra vez una pareja. ¿Usted Sì. qué le puede decir? Ya Si lo ha visto tratta, en evidencia, obviamente. si tratta di Alejandro, ¿eh? Sí, Alejandro. D'accord. Sí, me recuerdo bien de la carta de Alejandro y yo hice una larga evidencia sobre él. El problema de Alejandro otra vez no está donde parece ser. Justamente vos que estás hablando de cómo superar un duelo, para él en este caso no va a servir de nada de practicar la técnica cómo superar un duelo. La técnica cómo superar un duelo, que se encuentra en ciertos de mis libros, Ujú. creo que es la medicina mágica de la mente, que es para salir ahora. Esta técnica vale solamente si el duelo quedó algo afectivo o algo mental, pero no espiritual. Y ocurre Ajá. que su duelo no es normal. En realidad, en este momento estaba tan grande, tan fuerte la relación que él tenía con su esposa, ahora desaparecida, que él no le permite verdaderamente terminar su viaje después de la desencarnación. Ese está el problema. Él, de tanto miedo que él tiene de enfrentar la vida, la crianza de su hija, no solo se bloquea lo que es reconstruir una nueva pareja, que en este momento es el último de sus problemas, no solo se bloquea en el afecto que tiene que dar a su hija, que sí debería ser un gran problema para él, y lo es, sino que además bloquea una alma que necesita la paz y la libertad. Él tiene en este momento, perdón Alejandro del daño que te voy a hacer, pero sabes que es una regla que los que me hacen preguntas deben hacerla listo a bancarse las contestaciones. No me pregunta nada, sino que es bancarte la contestación. Entonces, perdón de lo que te voy a decir. En este momento estás haciendo sufrir tu esposa desaparecida, estás en este momento bloqueándola, estás haciendo un acto de coerción que le impide una plena liberación. Yo sé que cuando uno está encarnado como nosotros en este momento, Sí, ¿no? espero, Miguel, sí. Miguel, ¿estás ahí? ah, Ah, bueno. Ya no Miguel estás lo muy de veía acuerdo, medio pero perdido. ok. Cuando uno está encarnado como creemos que lo somos en este momento, no imagina lo que es el otro mundo. Tengo la suerte de haber viajado en el otro mundo, de haber regresado de allá de vez en cuando. Esa es una pregunta para más adelante que espero que me la Sí, conteste. muchas preguntas para los 1000 próximos años, yo sé. Pero tengo la suerte de haber viajado en el otro mundo y solo alguien que trabaja en matemática superior, en el mundo de la abstracción pura, solo alguien que tiene una imaginación tan fuerte que puede pensar en concepto y no en imágenes, puede comprender lo que pasa en el otro mundo. Tal vez un ingeniero informático que, que logra imaginar qué pasa en un disco fijo. Hay una estructura y hay líneas energéticas de todo lado que son binarias, por sí o por no, es decir, energía de vida y energía de muerte. Que grandes concentraciones de energía de vida y de muerte dan un ser humano, por ejemplo, que el pensamiento exista en estado energético como una onda modulada de una radio o de una televisión y que finalmente en los otros mundos estamos solamente en estado de energía pura en realidad. Entonces date cuenta que el alma, el alma de la esposa de Alejandro es más chiquita tal vez que la punta de la uña de la beba en realidad. Es decir, que no hay tamaño, las distancias, los tamaños, los tiempos son diferentes. Date cuenta, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre el hombre neuronal y el hombre bioenergético? No. Vos y yo como hombre neuronal, cuando queremos obtener una reacción, debemos hacer una acción. Queremos que la manzana que hay sobre la mesa sea sobre el piso. Tenemos que tener un esfuerzo físico de levantar la manzana y tirarla al piso. Exacto. Bien, este es el querer debe pasar por el actuar para obtener una reacción. En el mundo espiritual, el querer es la acción. Yo Ajá. quiero, yo actúo. Y este es gravísimo.
quiero Es dañar, inmediato, ¿Por qué, es profesor? inmediato. exacto, quiero dañar a fulano de tal por la bronca que me dio de patata y patata, yo lo estoy dañando Ya lo solo de está dañando. quererlo. Ujú. El Es deseo se peligroso. cumple. El deseo es Inmediato. la acción. El deseo Sí. es la acción. Es la acción. Comprenden en otra emisión cuando hablé del alfa omega, Sí. porque cuando nuestra conciencia interna, que es el alfa omega, esta rosca que hay alrededor de la kundalini, se da cuenta que empleamos muy mal nuestro libre albedrío, se estrecha, bloquea la kundalini para evitar que nos volvamos más peligrosos. Porque si nuestro pensar es actuar, si nuestro pensamiento tiene demasiada energía de kundalini, nuestro pensamiento se transforma en actuar y destruye. Podemos destruir, ¿no? Podemos destruir, exactamente. Entonces, date cuenta que hay buenas razones en el ser humano para cuidar de sus pensamientos. Yo sé que la mayoría de los libros de autoayuda en el mundo dicen, piensa positivamente. PP, 2P, piensa Piensa positivo. positivamente. Claro que han dicho todo, desde el Cristo hasta Zaratustra, todos han dicho piensa Piensa positivamente, pensamiento pero no positivo. dicen por qué. Claro. La Sí, verdad, es real. lo interesante es por qué hay que pensar positivamente. Por la razón que estamos explicando y por la cual Alejandro fabricó una cárcel para el alma de su esposa, que él amaba tanto. ¿Sí? Pensar es actuar. Él no llega a admitir que ella debe partir en este mundo de pura energía, que es el otro mundo, y entonces él fabrica una jaula, diría psicotrónica, donde por la mente la encarcela en este plano. ¿Y ella sufre, Ella profesor? sufre terriblemente por ese motivo, exactamente. Por otra parte, el mismo Alejandro va a ser tan convencido que no puede reencontrar pareja, que no hay más vida, que todo murió, va a entrar en una fase depresiva y su pensamiento negativo va a provocar la realidad. Es decir, que nuestro pensamiento crea la realidad, no es la realidad que crea nuestro pensamiento. ¿Te acuerdas cómo todo funciona al Todo revés de lo funciona que al revés. Es creemos? verdad. Una persona que piensa negativamente, la única cosa que hace es absorber energía de muerte y pegarla sobre los demás, si es mala, sobre uno mismo, si es también mala o le falta esta información. Y una persona se enferma por el pensamiento negativo, por su propio pesimismo. Porque los grandes maestros les gusta reír. Vos que sos amateur Y aficionado, bueno, debe el gran ser. maestro. Hay una razón espiritual muy profunda, es que la risa es la energía de vida. Es la energía de vida. Y sí, el claro. pesimismo es la energía de muerte. Yo también había leído que es una forma de ver la realidad como, Exacto, es una forma de como un tomar juego. distancia. Y de ahí el Tomar humor. distancia. Y ¿no? lo que falta, Alejandro, es tomar distancia. ¿Tú sabes qué significa tomar distancia? Todos los sufrimientos que tenemos en nuestra vida resultan de no haber tomado distancia lo suficiente. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.